Para mí, el verano tiene un sonido muy concreto y es el sonido de los aviones, de los vencejos y de las golondrinas. Digamos que ese tri tri particular, que solo es audible para aquellos que prestan especial atención a la naturaleza, es la banda sonora de la mayoría de mis recuerdos felices. Esas aves están durante todo el verano volando sobre nuestras cabezas. Ponen sus nidos en las cornisas de nuestras casas y se desplazan en grandes grupos por lo alto del cielo. Un día te levantas por la mañana y ya no están, porque como todos han ido a buscar un lugar mejor. Hola, soy Inés y os voy a contar por qué me paso todo el verano dando grillos a mano a vencejos. Y bueno, también vamos a hablar de las aves migratorias y de la migración. Empecemos por el principio, ¿vale? Imagina que estás en marzo. Han salido los primeros rayos de sol, levantas la cabeza y a lo lejos ves un grupo de pájaros que no para de volar en círculos y están ahí todo el tiempo, no paran. Esos pájaros se están alimentando. Han pasado un largo camino y ahora se están preparando para su próxima aventura. Formar una familia. Lo primero que vamos a hacer es identificarlo. Hablemos de las aves más comunes. Empecemos por las más fáciles, que son las golondrinas. Se diferencian del resto porque tienen la cara una zona roja y después su cola es ahorquillada, que básicamente es que tiene forma de V súper larga. Son insectívoros como todos, pero su forma de cazar es en la parte baja de arroyos y de ríos. Y bueno, a nivel de conservación, para sorpresa de nadie, la población está disminuyendo y está catalogada como vulnerable. Luego pasamos a los vencejos. Los vencejos son como más grandes que las golondrinas y que los aviones, ¿vale? Entonces yo los diferencio así, porque son más grandes. Un avión es como así y un vencejo es como así, más o menos. ¿Vale? En realidad lo que se diferencia de unas especies a otras es básicamente, son más grandes todos, son grises y tienen alguna mancha blanca en algún sitio. Y eso es lo que sirve un poco para diferenciar una especie de vencejo de otra. Tienen una migración similar a la de las golondrinas, lo que pasa es que viajan bastante más. Pueden hacerse hasta 1000 kilómetros diarios, una cosa así, dice el research, un montón. Y estas son las típicas, las aves que se conocen como que nunca se posan. Esto es lo primero que yo aprendí sobre este tipo de aves cuando era pequeña y es lo que más me llamó la atención. Pues estar 10 meses volando, se alimentan en el aire, beben en el aire, se reproducen en el aire, todo en el aire. Y su forma de alimentarse es en la parte de arriba. Estos son los que sueles ver ahí arriba de lo alto, que son un poco más grandes, pues son estos. Son un poco más urbanos que las golondrinas, pero no tanto. Entonces suelen verse alrededor de las ciudades. Bueno, el estado de conservación varía un poco en función de la especie. Y después, aviones tenemos tres, ¿vale? Tenemos el avión común, que es el azul, el avión roquero, que es el gris, y el avión zarpador, que tiene una mancha blanca en el pecho. Los aviones son los más urbanos, entonces en realidad son los que más estamos acostumbrados a ver y hacen sus nidos en casas, o sea, en los aleros de los balcones o de los tejados, pues ahí cuando tienes un nido probablemente eso es un avión. Sobre todo los aviones comunes, el roquero y eso es un poco más de fuera, pero el avión común está ahí, en casita, al lado. Estos sí que se pueden posar, se posan en cables. De hecho, en verano es súper común verlos ahí con sus cablecitos, son buenísimos. Se alimentan al final de insectos similares a las golondrinas, simplemente por tamaño, pero en vez de hacerlo cerca de arroyos y tal, lo hacen en zonas más urbanas, que es donde los solemos encontrar. Ya hemos visto sus diferencias, ahora vamos a ver lo que los une a todos, que es la migración. Todas estas aves son un símbolo de entrada de primavera y en cuanto se termina el verano ya no están. Se producen aquí en la península y una vez ya tienen todo este tema controlado, se vuelven y viajan un montón de kilómetros hacia el sur, migran a África y más allá del Sáhara, o sea, bastante lejos. La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad? ¿No? Esta es tu siguiente pregunta. O sea, realmente, o sea, tú lo piensas, un bichito así se va bastante lejos para el tamaño que tiene, o sea, ubícate, ¿sabes? Pero es que tiene bastante sentido y es lo que mejor pueden hacer, que para eso la evolución les ha dejado hacer sus cosas. Estas aves son totalmente insectívoras, se alimentan única y exclusivamente de insectos. En invierno, a pesar de que ahora con el cambio climático no tanto, pero hay una clara disminución de insectos. Entonces, pues uno se tiene que mudar a zonas más cálidas y más húmedas para pasar el invierno en un sitio donde pues uno no se pueda morir de hambre. Les sale más rentable irse a la otra punta del mundo solo porque hay insectos, básicamente. Hay más cosas, hay más matices,
pero es esto. Y luego a nivel de estilos de migración son muy similares, pero los vencejos son un pelín más grandes, entonces pueden ir a recorrer más kilómetros y no se paran a descansar, no se posan, tienen una migración más seguida. Las golondrinas se quedan un poco más hacia a nivel de África ecuatorial, más o menos. Migran con un poco más de pausa y en grupos más reducidos. Y luego los aviones son como mucho más sociables, entonces migran en grandes grupos y siguen rutas más cortas, también son más pequeñitos, tipo las golondrinas. Esta característica de la migración que les hace tan especiales y tan interesantes también es una característica muy importante a nivel de recuperación. Por eso, niños, siempre es muy importante conocer la biología de las especies con las que estamos trabajando. Hablemos ahora de los problemas que hay en centros de recuperación y el real motivo por el que me paso todo el verano dando grillos a abejos. Nuestro trabajo es conseguir que lleguen a la migración a tiempo, porque si no, las cago. Y los motivos de entrada son bastante variables, pero bueno, sabiendo un poco su vida, os podéis hacer una idea. A nivel de los padres, lo más normal suele ser o después de una migración que se les haya complicado, que no hayan encontrado alimento, que estén débiles, algún tipo de depredación o algún tipo de golpe, fractura. Esto es lo más común. Y luego, a nivel de los pollos, puede ser que no hayan conseguido alimento suficiente, que estén empezando a volar y se hayan caído del nido, hayan tenido alguna interacción con los nidos. En general, eso es lo básico. Luego, a nivel de especies, esto ya lo hemos dicho varias veces, los vencejos no remontan. Es decir, si aunque se hayan hecho un golpe pequeñito y estén bien, si han llegado al suelo, no pueden volver a alzar el vuelo de repente. O sea, no es un gorrión. Entonces, una vez caen al suelo, ya no se puede levantar y se van a quedar ahí muertos, o les va a atacar un gato, o se van a deshidratar. Entonces hay que sacarlos de ahí. Y luego a la hora de recuperarlos, te tienes que asegurar de que tengan suficiente músculo y suficiente energía. Tiene que coger peso. Entonces, esto es un poco complicado porque si son adultos, es muy difícil que coman. Las crías a lo mejor sí que te deja darles más de comer, pero los adultos están acostumbrados a comer en vuelo. Si no están volando, no comen. Tú le dejas ahí comida, insectos. Además, no tenemos los insectos que suelen comer. Es un poco complicado. Y luego también si están deshidratados no comen. Entonces hay que rehidratar y hay que forzar la comida. Por eso me paso el verano dando de comer. Cuanto más fuertes están y más a punto de liberar están, más difícil es darles de comer. Entonces hay que encontrar un poco el equilibrio entre estresarlos, obligarles a comer, que no regurgiten y que tengan suficiente peso para aguantar y poder volar. Y luego, por otro lado, te tienes que asegurar de que están preparados para migrar. Porque es un viaje muy largo y tienen que estar preparados. Pero si no los liberas lo suficientemente pronto, te puedes haber perdido la migración. Se pueden haber ido todos sus compatriotas. Entonces hay que encontrar un poco el equilibrio. Las golondrinas son un poco diferentes porque sí que se pueden posar. Entonces, por este lado, te da un poco más de tranquilidad. Entonces pueden posarse y recuperarse. Entonces, cuando llegan al centro de recuperación son más por fracturas o por desnutrición o en general pues por un agotamiento tras el viaje que por mucho que puedan descansar es mucho tute. Es importante liberarlos en la zona más o menos donde los encontraron porque son bastante filopátricos y vuelven al lugar donde pusieron el nido y nacieron. Entonces hay que ser un poco conscientes para no darle kilómetros extra a la golondrina gratuitamente. Y luego los aviones, el avión común sobre todo, que es el más urbano, es el que más motivos de entrada con interacciones humanas tiene, sobre todo por depredación o por contaminación. Son muy sociables y esto se nota también en su recuperación. O sea, cuando hay un grupito de aviones se recuperan mejor. Al final, el motivo es un poco dispar y depende mucho de cada individuo, pero sobre todo hay que tener en cuenta las especificidades de la especie. En estos pájaros, muy importante el momento de la liberación, por todo lo que hemos hablado de la migración, y luego la forma de liberar es un poco diferente al resto de animales porque se hace liberación en vuelo, entonces te tienes que asegurar de que el pájaro va a volar y cuando te aseguras de que va a volar, literalmente lo lanzas. Y además, mientras se recuperan, es un poco una tortura emocional porque tienen que hacer muchas tomas, tienes que estar todo el tiempo. O sea, parece que te pasas la vida dando de comer a vencejos y a aviones, pero también es una experiencia muy bonita. Entonces, la primera vez que lo haces es precioso. Cuando llevas todo el verano haciéndolo, dices, por favor, que se termine ya. Pero es muy bonito. Y hay asociaciones que se necesitan muchas manos para
que los animales cojan peso y estén ahí, y cada vez les tienes que dar más conforme van creciendo. Se hace más difícil darles de comer porque las crías al principio son súper fáciles, y después cuando están justo a punto de liberar, en plan 1 o 2 semanas preliberación, que dices ya está casi, le falta un mini trocito de cañón, ahí es cuando dicen ya no quiero comer. Entonces hay que tener mucha paciencia, mucho cariño, y sí que es verdad que es una experiencia muy reconfortante. Entonces yo sí que la recomiendo. Pero hay que tener en cuenta que es pesado también. Os dejaré la info por algún lugar, supongo. Cada año, vencejos, golondrinas y aviones cruzan el estrecho buscando alimento, cobijo y un lugar mejor. Algunas se caen, se golpean o se desorientan. Y ahí es donde entramos nosotros. Intentamos darles ese soporte y ese empujoncito para que puedan volver a su casa antes de que se les pase el tiempo. Si alguna vez ves alguno de estos pájaros que hemos comentado en el suelo, acuérdate de que no es normal. Llama al 112, llama al centro de recuperación de tu zona más cercana. Ellos saben lo que hay que hacer, explorar lo inexplorado.